Entonces vamos a hablar de pruebas de software. A mí me encanta esa frase, por cierto. Errar es de humanos, pero para realmente meter la pata necesitamos un computador. ¿Okay? Porque está muy relacionado. Y una pregunta que podemos hacernos es: ¿qué es una prueba de software? ¿Qué creen ustedes que es una prueba de software? ¿Ideas? ¿Ninguna? Lo que sea. Bueno, fíjense que probar software, más que una prueba de software, podemos decir que es el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. ¿Bien? Y de nuevo, eso es algo que ustedes tienen claro desde programación 1. Codificamos algo, lo corremos, no hace lo que yo quiero que esa cosa haga, hay un error en algún lugar. ¿Okay? Entonces hay que sentarse a mirar el código para corregir el error, para ver si logro correr eso con ciertas entradas y lograr que haga lo que quiero. ¿Okay? Y esta es básicamente la visión o la estructura general de una prueba. Bien, no tiene mucha ciencia. Fíjense que en general tenemos cierta unidad de software, ¿okay? Que está bajo prueba, o sea, software que queremos probar, valga decirlo. Y vamos a tener una prueba de software. Generalmente esto también se le llama un manejador de la prueba o un test driver, porque podemos ser nosotros mismos, como humanos, que corremos el programa, le damos ciertas entradas y verificamos las salidas, y si las salidas son correctas, el programa se comporta correctamente. ¿Okay? O eso puede ser completamente automático. Nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, ese manejador de la prueba, ese driver, esa prueba puede ser otro programa que corre el programa que queremos probar y le da ciertas entradas y compara las salidas. ¿Se entiende eso? O sea, ese proceso que ustedes hacían en PR1, de PR2, de correr un programa, darle ciertas entradas, mirar las salidas y ver si eso es correcto o no es correcto, lo hacían manualmente, eso se puede automatizar. Y eso va a ser parte clave en todo este tema. ¿Okay? Pero entonces, básicamente, ¿qué es la prueba? Bueno, la prueba es un conjunto de entradas, ¿bien? Y vamos a correr, a pasarle al software bajo prueba ese conjunto de entradas. Ese software bajo prueba va a generar unas salidas. Bien, esas salidas pueden ser que se estrelle, por ejemplo, o puede ser que genere ciertos números o ciertos valores de salida. Y luego vamos a tener unas salidas esperadas, o sea, para estas entradas yo espero que ese programa se comporte de cierta manera, y voy a tener un oráculo que de alguna forma me dice si el programa se comportó correcta o incorrectamente. ¿Sigue la idea? Si las salidas generadas por ese programa son iguales a las salidas esperadas o son aceptadas por el oráculo, entonces el resultado es que la prueba pasa. Si no, el resultado es que la prueba falla. Si la prueba pasa, eso quiere decir que ese software bajo esas entradas se comportó correctamente. Si la prueba falla, eso quiere decir que ese software bajo esas entradas simple y llanamente no se comportó correctamente. ¿Ok? Si se van a la literatura clásica, por cierto, ellos tienen el pasa y el falla completamente volteados. O sea, ellos dicen la prueba fue satisfactoria normalmente cuando el programa no se comportó adecuadamente. ¿Sí me siguen? O sea, cuando la prueba encontró un error en el software bajo prueba. Y dicen que la prueba falló cuando el programa se comportó satisfactoriamente. Eso, en mi opinión, esa definición es muy contraintuitiva. ¿Okay? Si se ponen a pensar, va completamente al contrario de lo que nuestros instintos nos dicen. Por lo tanto, vamos a usar esta. ¿Okay? O sea, la prueba pasa si el software bajo prueba se comporta correctamente. La prueba falla si el software bajo prueba no se comporta como debería comportarse. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura general de una prueba. Entonces, noten que aquí podemos inclusive identificar 3 pasos, que son construir la entrada que vamos a usar para probar, convocar o invocar el software bajo prueba, ¿okay? Y comparar las salidas que genera el software bajo prueba con las salidas esperadas para obtener un resultado, pasa o falla. Y esto lo podemos hacer manualmente, como ya les he dicho. Si estamos desarrollando, por ejemplo, un sistema web y queremos ver que el formulario tal se comporta correctamente, podemos perfectamente agarrar el mouse, empezar a hacer clic, llenar los campos del formulario, hacer submit y ver si el resultado fue el esperado o no. Podemos perfectamente hacerlo manualmente, pero es importante entender que hay frameworks, hay librerías que se encargan de automatizar esto. Y por ejemplo, en el mundo Java, una de esas librerías se llama JUnit, como está allí abajo. ¿Okay?
y es muy conocido y muy famoso, no deberían tener problemas en encontrarla en Google si la buscan. Es tan conocida que Eclipse la trae embebida, ¿okay? O sea, no hay que bajar el jar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Okay? Bien. Y cuando uno habla de una prueba ad hoc o una prueba automatizada, es el contraste que les acabo de plantear. Una prueba ad hoc es una prueba que estoy programando algo y al vuelo, ¿okay? Simplemente inserto algunos datos y confirmo si eso es verdad o es mentira, si se comportó bien o se comportó mal. Una prueba automatizada es una prueba que yo escribo un programa, un driver, que automáticamente lo mando a correr y hace la prueba. ¿Okay? Y intuitivamente deberíamos empezar a ver ya un poco las ventajas quizás de tener ciertas pruebas automatizadas. Cuando uno está probando, por ejemplo, sistemas web o los sistemas que ustedes programan en programación 1 o en programación 2, se pierde mucho tiempo introduciendo datos y comparando a ver si la salida es correcta o incorrecta. ¿Okay? Entonces, si yo pudiese tener pruebas automatizadas, quizás ahorraría tiempo y sería más eficiente. La otra pregunta interesante que uno puede hacerse es: ¿quién prueba el software y a qué niveles se prueba el software? ¿Qué creen al respecto? Los desarrolladores prueban el software, en cierto sentido. Cuando estamos codificando algo, yo no sé ustedes, pero yo no codifico un sistema complejo de principio a fin sin haberlo corrido al menos una vez, ¿okay? Y de hecho probablemente muchas más de una vez. Eso en cierto sentido es probar el software. Cuando uno programa, uno está haciendo pruebas ad hoc, ¿okay? Y más adelante nos vamos a dar cuenta que queremos reemplazar las pruebas ad hoc por pruebas automatizadas, pero los desarrolladores prueban el software. Pero también puedo tener un equipo especializado de pruebas, un equipo especializado que toma el software que desarrollaron los desarrolladores, valga la redundancia, y se encarga de probar que ese software se comporta correctamente. Se encarga de hacer, por ejemplo, validación, se encarga de comprobar si ese software, verificación, si ese software cumple con los requisitos que se plantearon. O sea, tomar el documento de requisitos, si lo vemos formalmente, tomar el software y correr ciertas pruebas sobre ese software para determinar si el software cumple con esos requisitos. ¿Okay? O simple y llanamente tomar el software y correr un conjunto de pruebas con el fin de encontrar errores o de encontrar bugs. ¿Vale? Yo quisiera regresar un poquito quizás a este diagrama, ¿se acuerdan de la clase pasada? Porque, por ejemplo, fíjense que quizás las pruebas alfa y las pruebas beta no las hacen los desarrolladores. Las pruebas beta o las pruebas alfa, yo tengo un conjunto de usuarios, les doy el software para que lo usen y son pruebas que están haciendo ese conjunto de usuarios. ¿Se dan cuenta? Quizás las pruebas de aceptación no las hacen los desarrolladores. Las pruebas de aceptación las hace el cliente que va a recibir ese software. Quizás las pruebas de rendimiento, las pruebas de estrés, las pruebas funcionales, quizás muchas de esas pruebas las hace también un equipo aparte de prueba. Pero hay muchas otras pruebas, las pruebas unitarias, de integración, algunas pruebas de sistema, quizás que sí las hacen los desarrolladores. Entonces es entender un poquito que hay distintos actores haciendo pruebas. Los desarrolladores son potencialmente solo uno de ellos, ¿okay? Uno importante, en mi opinión, pero solo uno de ellos. Y bueno, es comprender qué es lo que significa probar desde el punto de vista de estos distintos roles y de estas distintas perspectivas. ¿Okay? Entonces, bueno, por supuesto que esto ha sido una pelea a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los desarrolladores o los programadores versus un equipo separado de pruebas. El equipo separado de pruebas se queja de que los desarrolladores no codifican bien o no hacen su trabajo bien. Los desarrolladores se quejan de que el equipo de pruebas no prueba bien, etcétera, ¿no? Pero fíjense que esto es importante porque hay motivaciones detrás de estos dos equipos, ¿no? Uno podría decir que los desarrolladores entienden el sistema bien, el sistema que están probando, lo entienden bien, pero van a probar suavemente. O sea, no van a probar, digámoslo así, con toda la dureza que deberían probar. Y generalmente la motivación del desarrollador es terminar el producto y entregar el proyecto. ¿Sí me siguen? Mientras que un probador independiente, un equipo de pruebas independiente, debe aprender sobre el sistema. Eso puede ser una desventaja o una ventaja, dependiendo de cómo lo vean. Debe aprender sobre el sistema que va a probar, pero va a hacer todo lo posible por romperlo. Porque el trabajo de ese equipo de pruebas separado es romper el sistema. ¿Okay? El trabajo del equipo de desarrollo es entregarlo y terminarlo. ¿Bien?
Y generalmente están motivados o están movidos en cierto sentido por la calidad del sistema, o sea, por garantizar la calidad del sistema. Inclusive el desarrollador, así no tenga mala intención, así no diga voy a probar suavemente para entregar esto rápido, ¿sí me siguen? Así no tenga mala intención, se puede equivocar y se puede equivocar terriblemente. Yo aquí siempre planteo un caso. Por ejemplo, a quienes les encanta cuando prueban un programa y tienen que meter una cadena de caracteres y uno escribe QWERTY. ¿Lo han hecho alguna vez? Nunca lo han hecho. O tienen que meter un número en un programa y escriben 1, 2, 3. Eso sí lo han hecho. ¿Ok? ¿Me siguen lo que trato de decir? O 1, 1, 1. O 0, 0, 0. O cosas por el estilo. ¿Bien? Bueno, resulta que cuando probamos software, sobre todo al no tener pruebas automatizadas, ¿se dan cuenta? Es tan fastidioso, entre comillas, tener que ingresar ciertos datos una y otra vez, que tenemos la tendencia de hacer ese tipo de cosas. Entonces hubo una experiencia bastante interesante al respecto, como acá. Un colega estaba codificando algo realmente complicado. No recuerdo exactamente lo que era ahora. Era un software de logística que se encargaba de optimizar rutas de autobuses, básicamente. Entonces, bueno, dentro de toda esa cuestión había que introducir una matriz de 3×3, que no me acuerdo qué era y no me acuerdo de dónde salía. Y sinceramente no estoy 100% seguro de que fuera una matriz de 3×3, pero el punto es que tenía que introducir un conjunto de números que describían cierta parte del problema. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, bueno, esta persona, colega muy competente, programa ese módulo y lo entrega. Y todos somos felices. Y al otro día llega el cliente realmente y me dice, el cliente era otra empresa que también se dedicaba a desarrollar software, nosotros éramos un outsourcing de ellos, acá. El cliente dice, hace sus pruebas y dice, ustedes no sirven para nada, eso que entregaron es una vergüenza, no funciona en lo absoluto, usando palabras muy, muy duras, ¿no? Entonces yo agarro el teléfono, miro al colega que implementó eso y le digo, hey, mira, están diciendo esto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, vamos a sentarnos a correr ese módulo y a ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces nos sentamos a ver qué es lo que hace y yo veo que él introduce en los datos de prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Me siguen la idea? ¿Por qué? Porque había introducido tantas veces datos de prueba que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Ok. A ver el código. Entonces nos ponemos a ver el código y nos damos cuenta de que eso solo va a funcionar y solo va a dar los resultados correctos cuando le meten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Había una condición matemática, que ahora no recuerdo, que hacía que un par de cosas dieran 0, bien, un par de restas, y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la cosa daba 0 y la cuenta cuadraba. Pero con cualquier otra cosa que introdujesen, eso simple y llanamente no funcionaba. Y era obvio, o sea, no había que ser genio para hacerlo. Este chico a los 2 días lo había codificado él mismo, cuando veía el código se agarraba la cabeza y decía, pero claro, o sea, esto está mal, absoluto y totalmente mal. Entonces lo que trato de decirles es que inclusive los desarrolladores a veces podemos pecar en ese sentido, sin querer. Ahí no hubo malintención, ahí no había presión de entregar, es un problema que se arregló en media hora, una vez que se localizó. ¿Se dan cuenta? ¿Y se puede trabajar, por ejemplo, que cada desarrollador haga sus pruebas y cuando ya vaya a unir todos los módulos, por decirlo así, hay un equipo de pruebas que hace las pruebas finales? Totalmente. Tú como desarrollador de una u otra forma siempre vas a hacer pruebas, siempre vas a correr lo que estás haciendo, bien sea manualmente o bien sea automáticamente, para asegurarte que funcione. Tú no deberías desarrollar algo y entregárselo al equipo de pruebas sin tú haberlo probado y decir, que ellos prueben. Eso no tiene sentido, es absurdo, ¿sí? Entonces sí, por supuesto que vamos a hacer pruebas de algún tipo. Y por supuesto que puede haber un equipo aparte que esté también haciendo pruebas. Depende de lo que quieras, depende del presupuesto, depende de las exigencias del cliente, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante entender eso. Y lo que quiero que vean un poco es que fíjense que el hacer pruebas manuales, es un aspecto importante, filosófico del asunto, nos lleva a ese tipo de cosas. Nos lleva a introducir datos que quizás no tienen mucho sentido. Nos lleva a subprobar, o sea, a no probar suficientemente. A lo mejor si en lugar de probar solo con una matriz, se hubiese hecho la prueba con 2 o 3 o 4 o 5 matrices,
quizás el problema no hubiese pasado. Pero hacer las pruebas con 2 o 3 o 4 o 5 matrices, como ustedes saben, cada vez que cambio algo en el código, tengo que dedicar tiempo extra a introducir las 2 o 3 matrices con datos particulares, a darle clic en Submit y a comparar que los resultados sean realmente los correctos. Y ese trabajo de hacer eso es tedioso. Y como es tedioso, tendemos a no hacerlo. Vean lo que trato de decir. ¿Y por qué es tedioso ese trabajo, por cierto? Que es muy repetitivo. Porque es que en el fondo es un trabajo que puede hacer una máquina. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una especie de moraleja aquí y de máxima. Cualquier cosa que sea repetitiva y que pueda hacer una máquina, pongan una máquina a hacerlo. No lo hagan ustedes. ¿Ok? Entonces la visión de pruebas automatizadas que vamos a ver más adelante va por ese camino. Y hago énfasis en eso porque es importante. Aunque por supuesto que los métodos ágiles quizás han cambiado un poco esta visión. Las pruebas automatizadas han cambiado esta visión, pero el sesgo sigue estando allí y sigue existiendo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí en general. Bien, cuando hablamos de tipos de pruebas de software y de técnicas de pruebas, hay tres conceptos muy básicos quizás que podemos trabajar. Recuerden que tipos de pruebas hay muchas, ¿ok? Y encontrar una categoría realmente general no es fácil. Bien, alguien podría venir aquí y decir, bueno, pero una prueba de aceptación es una prueba funcional en muchos casos, porque estoy probando cierta funcionalidad para aceptar el software. Y sí, tiene razón, pero hay razones distintas para hacer una prueba de aceptación y una prueba funcional. Entonces, ojo con eso. Hay una categoría que es clásica, que es según el conocimiento del código, y son pruebas caja negra y son pruebas caja blanca. Cuando uno habla de pruebas caja negra, es que uno simple y llanamente en este esquema que teníamos aquí, uno le da las entradas al software bajo prueba, compara las salidas, pero se supone que uno no conoce, no sabe cómo está implementado ese software bajo prueba. O sea, básicamente, lo que tenemos es esto. Tenemos el software que vamos a probar, no sabemos cómo está implementado ese software, no tengo idea de cómo es el código, de ahí el signo de interrogación. Yo le aplico unas entradas y obtengo unas salidas. Eso es una prueba caja negra. ¿Okay? Y por supuesto, quizás tengo algunas especificaciones en algún lugar de cómo se debería comportar eso, y si las salidas concuerdan con esas especificaciones, la prueba pasa. Si las salidas no concuerdan con las especificaciones, la prueba falla. ¿Bien? ¿Cómo se seleccionarán las entradas, por ejemplo, los valores de entradas para este tipo de pruebas? Cuando ustedes prueban un software o algo que han codificado, ¿cómo seleccionan esos valores de entrada? Un ejemplo. Todos los posibles casos que se pueden dar. Ok. Suponte que estás desarrollando un software que resuelve una ecuación de segundo grado. ¿Cuáles son todos los posibles casos que se pueden dar? Sí, el primero positivo, negativo. Enuméramelos. Eso es enumerable. ¿Cuántos posibles casos de entrada hay? Es imposible. Es infinito. ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo les digo que prueben un software que calcula un factorial. Podemos probar con el factorial de 0, podemos probar con el factorial de 1, podemos probar con el factorial de 2, podemos probar con el factorial de 3. Pero si queremos enumerar todos los posibles casos, eso simplemente sabemos que es imposible, porque puedo darle como entrada cualquier número, ¿ok? Cualquier número natural, y eso es infinito, un conjunto infinito. Bien, pero fíjense que, o sea, tu respuesta, ojo, hasta cierto punto es correcta. Estoy tratando de que se den cuenta de algo conscientemente que quizás no realizan. A ver, por ejemplo, volvemos a reformular la pregunta. ¿Qué casos de prueba usarías para un programa que resuelve una ecuación de segundo grado? Tratarías de buscar quizás algunos valores representativos del conjunto de entradas posibles. Tratarías de agarrar y de decir, vamos a buscar algo cuya raíz sea 0. Entonces, doy esos valores y compruebo que la raíz es 0. Vamos a buscar algo donde la raíz sea positiva. Y entonces, eso es que el primer término va a ser mayor que el segundo, la raíz va a ser positiva. Vamos a buscar algo donde la raíz sea negativa.
Vamos a buscar algo donde las raíces sean complejas. Entonces tengo dos raíces, ¿se dan cuenta? Entonces uno busca un conjunto de valores representativos. En el ejemplo del factorial sería interesante, por ejemplo, probar el factorial de 0, el factorial de 1, y yo asumo que si el factorial de 1 y el factorial de 0 son correctos y el factorial de 2 y 3 son correctos, bueno, el factorial de 4 debería ser correcto y el de 5 debería ser correcto y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ¿hay alguna diferencia real entre probar con 5 o probar con 6 en el ejemplo del factorial? Probablemente no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces uno trata de hacer eso. Y uno trata también de buscar valores fronteras. Por ejemplo, valores fronteras, me interesa probar la función del factorial con 0. ¿Por qué? Porque el factorial de 0 generalmente es por definición. Entonces quiero saber si mi función tiene esa definición correcta. ¿Ok? Por ejemplo, me interesa probar quizás con algún valor en la ecuación de segundo grado, y estoy inventando, donde si incremento ese valor en 1, el resultado es complejo. Pero si no, el resultado es real. Entonces voy a probar con ese valor que es real y comprobar que es real, y voy a probar con ese valor que es complejo y comprobar que es complejo. ¿Me sigue la idea? ¿Ok? Por ejemplo, si estoy implementando una pila utilizando arreglos, ¿se ubican más o menos en la estructura de datos? O sea, tengo un arreglo y voy rellenando los elementos a medida que voy insertando en la pila. O sea, el arreglo va creciendo en este sentido y va decreciendo en este sentido, quizás. ¿Ok? Bueno, me interesa saber, por ejemplo, qué sucede en los casos, en las fronteras. Me interesa saber qué sucede cuando desempilo el primer elemento de la pila. O sea, la pila queda vacía. O me interesa saber qué sucede cuando empilo un elemento tal que la pila ya quedó llena. No puedo meter más elementos en la pila. O sea, ¿se comporta adecuadamente o no se comporta adecuadamente? ¿Okay? Entonces, bueno, valores representativos del conjunto. Por supuesto que me interesa saber que si la pila tiene 5 elementos, inserto uno más, tiene 6 elementos. Eso es un valor representativo. Valores fronteras. Me interesa saber qué pasa cuando desempilo un elemento de una pila que tiene un solo elemento, queda vacía, o cuando empilo un elemento en una pila que está casi llena. Y valores o combinaciones de valores conflictivos. ¿Okay? Entonces es importante, cuando uno hace pruebas, seleccionar adecuadamente los valores de entrada. Bien, tratar de tener una gama adecuada de valores de entrada que prueben la mayor cantidad de combinaciones posibles. ¿Okay? Y eso es lo que uno hace como probador, y un buen probador es el que selecciona esos valores. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Okay? Por ejemplo, valores conflictivos. Si tiene una función que recibe una cadena de caracteres, ¿qué pasa si le paso nulo? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se estrella? ¿Hace lo que debería hacer? ¿Está preparada la función para recibir nulo o no? Eso podría ser un potencial ejemplo de un valor conflictivo. ¿Okay? O, por ejemplo, alguna función, quizás ahorita no se me ocurre un caso concreto, pero alguna función donde hay alguna división entre una variable. ¿Qué pasa si yo paso 0 para esa variable y se produce una división por 0? ¿Eso funciona o no funciona? Sucede mucho cuando uno está haciendo geometría y cuando uno está intersectando rectas. Y resulta y pasa que cuando las rectas son horizontales o son inclinadas no hay problema, pero cuando las rectas son verticales, ¿qué sucede allí cuando una recta es vertical? ¿Qué valor tiene la pendiente? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí empiezan los grandes dolores de cabeza. O cuando la recta es completamente horizontal, la pendiente tiene 0. Entonces hay que probar con esos valores conflictivos. Quizás yo he tenido casos, he escrito código donde las intersecciones funcionan para todos los valores excepto para esos valores conflictivos. ¿Bien? Entonces hay que hacer ese tipo de pruebas. Eso es una prueba de caja negra, básicamente. No conozco el código. Conozco las especificaciones, por supuesto. Si no, no puedo probar. Conozco las especificaciones, doy entradas, ¿ok? Comparo las salidas que genera el programa con las salidas esperadas. Y si concuerdan, pasa. Si no concuerdan, falla. La idea al final del día de una prueba caja blanca es exactamente la misma. O sea, tengo que generar entradas, correr el código, obtener salidas y comparar las salidas que produce ese código con las salidas esperadas. La diferencia radica en el hecho de que en las pruebas de caja blanca se supone que yo conozco, tengo acceso, tengo derecho a mirar el código fuente de lo que estoy probando. ¿Okay? Y eso, por supuesto, me permite hacer pruebas particulares. Me permite encontrar algunos bugs, algunos errores potenciales en el código y hacer pruebas que traten de explotar esos errores potenciales.
¿Bien? Por supuesto que esas pruebas se van a dar cuenta más adelante que yo puedo diseñar mi conjunto de pruebas de manera que yo garantice que le estoy sacando el jugo lo más posible al módulo que estoy probando. O sea, de manera que yo garantice que estoy haciendo que ese código bajo prueba se esfuerce lo más posible. Bien, y hay un concepto que vamos a ver más adelante que es el concepto de cobertura de código. Entonces, ¿qué me permite el concepto de cobertura de código? Y un concepto también que podemos conversar que es el de random testing, pruebas aleatorias. El concepto de cobertura de código me permite decir cosas como qué tan buenas o qué tan malas son mis pruebas. Cuando yo hago una prueba caja blanca, yo tengo mis distintas pruebas, perdón, una prueba caja negra, tengo mis distintas pruebas, las entradas, las corro, comparo las salidas, todo pasa, soy feliz. Pero no sé realmente, es difícil tener una idea clara de si habrá algún caso que no esté considerando, que no esté tomando en cuenta, que deba probar y quizás allí se esconde un bug. ¿Bien? No es que las pruebas caja blanca, como veremos luego, resuelven completamente este problema. ¿Okay? Pero sin embargo, el tener ciertas métricas al respecto nos va a dar una idea de qué tan bueno es el conjunto de pruebas que tenemos o no. ¿Okay? Y eso es importante. Entonces esa es la visión de una prueba caja blanca. Por supuesto que esto puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué poder ver el código y escribir pruebas en función del código podría llegar a ser un arma de doble filo? ¿Contra qué yo comparo en una prueba caja negra? Contra las especificaciones. ¿Sí? No sé cómo está funcionando eso. Comparo es contra las especificaciones. ¿Qué pasa si tengo un algoritmo equivocado? Y yo digo, bueno, la salida de esto debería ser esta. Y lo corro. Ah, la prueba pasa. Por supuesto que la salida de esto debería ser esto. Estoy viendo lo del código. Estoy duplicando el bug y estoy generando salidas con errores. Entonces, ojo, hacer pruebas caja blanca no significa ver qué es lo que genera eso y comparar la salida consigo mismo al final del día. ¿Okay? Igualito tenemos que comparar las salidas con las especificaciones. ¿Bien? Pero ver el código nos puede ayudar en muchos aspectos. No sé si hay alguna pregunta. Aquí. Bien. Y el otro aspecto importante es que, y aquí de nuevo quiero hacer mucho énfasis, es que es muy importante tener pruebas de regresión, pruebas automatizadas. Ya hemos conversado de que se pierde muchísimo tiempo haciendo clics, se pierde muchísimo tiempo introduciendo teclas, escribiendo entradas. ¿Okay? Entonces no tiene sentido hacer eso una y otra vez cada vez que quiero probar el software y hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque primero que hay una cantidad finita de pruebas que realmente puedo realizar. No puedo realizar 100 pruebas, por ejemplo, porque tengo que entregar un producto de software. ¿Okay? Cada vez que cambio algo no puedo correr, no puedo manualmente hacer esas 100 pruebas. Segundo, porque los usuarios humanos tendemos a cometer errores. Si estamos haciendo 100 pruebas, a lo mejor en la 14 nos vamos a equivocar y vamos a meter un dato que no era. Y vamos a generar resultados extraños y nos vamos a confundir, o vamos a perder el hilo, o nos vamos a saltar una prueba. Ah, sí, la 10 ya la hice y resulta que no la hice, y así sucesivamente. Entonces el factor humano es importante en este sentido y en este aspecto. Segundo, porque supongan que ustedes tienen un software muy complejo y añaden una nueva funcionalidad o cambian una funcionalidad existente. ¿Qué pruebas van a hacerle a ese software para asegurarse que es correcto? ¿Se les ocurre? En principio sí, o sea, uno va a hacer pruebas que se supone están alrededor de eso. Pero ¿y quién me garantiza que no hubo un efecto colateral a lo mejor y dañé algo que estaba del otro lado del software? Por empezar, una buena arquitectura, veremos más adelante que me puede ayudar a garantizar eso. Pero en principio no hay forma de garantizarlo. ¿O qué pasa si, por ejemplo, estoy cambiando algo en la arquitectura del software? No estoy cambiando algo puntual en una parte del software, sino que estoy cambiando algo en la arquitectura que es transversal a todos los módulos, a todas las funcionalidades. ¿Se dan cuenta? ¿Me basta hacer una sola prueba puntual? No, tengo que probar absolutamente todo el software de nuevo para asegurarme que todo está bien. Entonces, cuando uno habla de pruebas de regresión, uno lo que está tratando de decir es eso. Uno tiene un conjunto de pruebas automatizadas
generalmente subsisten entre versión y versión del software. Entonces uno dice, bueno, si en la versión anterior esta funcionalidad corría, funcionaba, en esta versión debería funcionar, porque no se ha cambiado. ¿Ok? Entonces es muy importante por eso, porque nos ahorra clics, nos ahorra teclas, y por lo tanto nos hace más eficiente. Ahora yo sí puedo perfectamente cambiar una tontería en el software y correr 100 pruebas, porque si las tengo completamente automatizadas, puedo correrlas y obtener un resultado. ¿Me siguen la idea? ¿Ok? Entonces la idea de todo esto es que podamos construir un conjunto de pruebas automatizadas que formen una red de seguridad y que permitan verificar con un solo clic que el sistema está funcionando correctamente y no se ha roto nada de forma inesperada. Y eso vale oro. Tener un botón que yo pueda hacer clic y que tengo un conjunto de pruebas y eso me dice, hey, sí, todo está corriendo bien, el sistema está perfecto, por lo menos dentro de lo que las pruebas te pueden garantizar. ¿Ok? No tienen ni idea de lo que eso vale. ¿Okay? Les puedo mostrar un ejemplo. Más adelante vamos a entrar en los detalles técnicos de esto, realmente. Algunas cosas, algunas tonterías, como en todo software. El Indigo es el mejor. Hasta ahora yo no me muevo a Joon todavía, porque no me gusta. Vamos a ver hacia dónde va, pero eventualmente hay que... Bueno, fíjense este proyecto, yo se los mostré el otro día, es el de los horarios, ¿ok? Entonces, bueno, uno lo tiene aquí corriendo. Ok, uno puede venir, uno puede hacer un conjunto de clics y puede arrastrar cosas de un lado a otro, ¿ok? Y puede tratar de ver si, por ejemplo, no sé, aquí se produce una colisión, que sí se produce, de hecho, y si la reporta, ¿ok? O tratar de probar que quizás aquí se produce alguna colisión de salón. A ver, vamos a ver, aquí, en efecto se produce una colisión de salón, etc. Pero fíjense que es increíble el poder hacer esto, tomar el proyecto completo y correr todo un conjunto de pruebas sobre el proyecto completo. Para el momento que tomé este screenshot había 29 pruebas, si leen arriba, 29 de 29. Se han añadido 2 pruebas más, hay 31. Y el punto es que con ese clic yo puedo saber que la mayor parte del comportamiento del sistema está funcionando correctamente. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que bugs que existían en el pasado no han vuelto sin querer. No han vuelto porque hice algún cambio, o me traje código viejo del repositorio o lo que sea y el bug volvió. ¿Okay? Por ejemplo, ahora tengo un bug pendiente por arreglar. Déjenme mostrárselo. Si muevo aquí, ¿ven inteligencia artificial aquí? Ups, bueno. Y ven inteligencia artificial aquí, ¿ok? Bueno, esas son 2 horas consecutivas que hubo un cambio de salón, en realidad, es la misma hora. Pero noten que si yo paso inteligencia artificial para acá, van a suceder 2 errores o 2 conflictos. El primer conflicto es que tengo 2 horas de la misma materia, o dos espacios de la misma materia, en cierto sentido, a la misma hora y el mismo día. O sea, 2 inteligencias artificiales de la misma sección, a la misma hora, el mismo día, eso no es posible, ¿ok? A menos que puedan separar el espacio y el tiempo y qué sé yo, ¿vale? Pero también tengo un problema. El problema es que aquí se está usando el salón. Bueno, aquí realmente no está. No, lo voy a mover temporalmente aquí para que se lea. El 4O13 lo voy a regresar para acá. ¿Ok? Y aquí también se está usando el 4O13. Lo voy a mover para acá en matemáticas discretas. Lo voy a mover para acá. ¿Lo ven? ¿El bug cuál es? Ok, aquí me detecta las secciones correctamente. Pero aquí él confunde el conflicto de salón entre esta y esta. Cuando realmente las que están en conflicto no son esta y esta, sino esta y la otra. ¿Es un bug? Sí, claramente eso es un bug. ¿Es fácil de arreglar? Sí, probablemente. Pero antes de arreglar ese bug, lo primero que voy a hacer
es escribir un test que detecte el bug. ¿Se dan cuenta? O sea, que cuando yo venga aquí y corra esto, haya un test que me diga, hey, hay una falla. La falla es tal. Luego de eso voy a arreglar el bug y voy a garantizar que ese test pase. Y el asunto es que ese test ya quedó en mi batería de pruebas. ¿Se dan cuenta? Lo que implica que ese bug más nunca va a regresar. O quizás regrese, pero digámoslo así, más nunca va a pasar desapercibido. Porque tengo un test que valida que eso no vuelva a suceder. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es de alguna forma las bondades y las ventajas de tener un conjunto de baterías automatizadas. Y eso es un pilar clave hoy en día en cosas como, por ejemplo, el poder trabajar en métodos ágiles con arquitecturas que sean evolutivas, que vayan evolucionando con el tiempo. Poder agregar valor rápidamente a una aplicación. ¿Ok? El poder enfrentarse a código sin tener miedo de dañarlo, que es algo muy común. Ustedes se van a dar cuenta, quizás no han vivido eso mucho todavía, pero se van a dar cuenta que hay proyectos en los que hay porciones de código que nadie quiere meterle mano. Porque tratamos de hacer el cambio mínimo indispensable quirúrgico. El código es una porquería, pero nadie lo mejora, nadie lo cambia, nadie lo arregla. Porque si lo arreglamos, corremos el riesgo de dañar todo el sistema. Y el problema no es que dañemos todo el sistema. Si dañamos el sistema, lo podemos arreglar. El problema es no saber qué fue lo que dañamos. ¿Se dan cuenta? Y cambiar algo que todo aparentemente esté bien y que a un cliente mañana algo le explote en algún lugar. ¿Se dan cuenta el serio problema que eso genera? Si tenemos una red de seguridad de pruebas automatizadas, eso no sucede. O es mucho más difícil que suceda si las pruebas están bien hechas. ¿Okay? Porque si cambio algo, mejoro algo y daño otra cosa, pues es fácil ver qué fue lo que se dañó y conocer las consecuencias de mis cambios. ¿Hay alguna pregunta? De nuevo, esto es fundamental. La otra cosa es que si yo tuviese que manualmente probar todo eso, les puedo asegurar, eso que la máquina hace en 2.3 segundos, allí, quizás aquí 2.83 segundos, manualmente a mí no me toma menos de 20 minutos. Entonces estamos ahorrando mucho tiempo. Es mucho más fácil validar este tipo de cosas. Si queda tiempo al final del curso, les puedo mostrar otra cosa al respecto, al final de la clase. Una pregunta interesante: ¿pueden las pruebas mostrar la ausencia total de errores en el software bajo prueba? ¿Quiénes han visto teoría de la computación aquí? Ok. ¿Qué creen? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Pueden o no pueden? ¿Puedo tener un software, un conjunto de pruebas y garantizar que no hay ningún error en ese software? Por lo que le pasó a usted, teníamos muchas pruebas, pero igual había una que no se recibió. Claro, pero inclusive piénsalo desde este punto de vista. Piensa que, ok, suponte que no codifico más, sino que me dedico a introducir pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y arreglar bugs. No cambio el software, no lo mejoro, simplemente añado pruebas y arreglo bugs, añado pruebas y arreglo bugs. ¿Cuántas pruebas necesito para garantizar que no hay error? ¿1000? ¿10.000? ¿1.000.000? ¿Se dan cuenta que yo puedo tener 1.000.000 de pruebas, pero siempre puede haber un caso adicional que no he tomado en cuenta y que perfectamente hace que el software falle? Entonces no puedo garantizar que el software falle, o sea, no puedo garantizar la ausencia total de errores por más pruebas que tenga. ¿Okay? Dijkstra dijo algo así como que las pruebas pueden mostrar la presencia de errores, pero no su ausencia. De hecho, no es posible demostrar la ausencia de errores en un sistema. Y pregunté quién vio teoría de la computación. A ver, ¿quiénes levantaron la mano, por cierto? Okay. Quiz de teoría de la computación. El problema del Hola Mundo. Decidibilidad, ¿se acuerdan de eso? Okay. ¿Cuál es el problema del Hola Mundo? Es saber si un programa lo primero que va a imprimir es o no Hola Mundo. O sea, yo les doy el código de un programa y la idea es ver si se puede escribir otro programa que analice
programa inicial y decida, sí o no, ¿ok? Decida si ese programa va a imprimir o no Hola Mundo. Por supuesto que si yo hago un programita tonto, main, bla bla, printf Hola Mundo, es trivial. Pero si yo hago un programa más complejo, ¿tendremos alguna forma de hacerlo? Bueno, el asunto es que se ha demostrado que es imposible. O sea, yo no puedo hacer un programa que analice otro programa y determine cosas como que si el programa se va a colgar o no se va a colgar. ¿Se dan cuenta? Ese problema no es decidible. Entonces yo no puedo simplemente garantizar la ausencia de errores. No puedo tomar un programa y garantizar la ausencia de errores. ¿Okay? Por supuesto que mientras más pruebas tenga, más confiable va a ser ese software. Si hago el experimento mental que acabo de plantear, o sea, tomo el software de los horarios y no le hago más modificaciones, no añado nueva funcionalidad, simplemente dedico los próximos 10 años de mi vida a escribir pruebas, algo muy estúpido probablemente, ¿ok? Y termino con, no sé, 100.000 pruebas, ahí no hay más de 4.000 líneas de código, 5.000 líneas de código, termino con 100.000 pruebas. Miren, estamos de acuerdo, las probabilidades de que haya un error bajan considerablemente, pero no puedo demostrar completamente la ausencia de errores. ¿Okay? Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Las pruebas permiten detectar errores, pero por supuesto que una vez que se detectan los errores uno tiene que hacerle algún tipo de seguimiento a esos errores. ¿Okay? Uno tiene que corregir los errores y por supuesto que hacer ese seguimiento a los errores. Puede haber muchas formas de hacer seguimientos. Puede ser desde decir, mira, hay que corregir este problema en la próxima versión y lo ponemos como una historia en el backlog, o hay software complejo que nos permite, digámoslo así, tener una base de datos de todos los bugs y de todos los errores que existen y de quién es el responsable de arreglarlos y de cómo se reproduce el error y de si el error se ha arreglado o no se ha arreglado, y de qué tan crítico es el error y de qué tan difícil de arreglar es, y etcétera. ¿Okay? Y eso lo van a conseguir. ¿Quién ha encontrado los bug trackers de ciertos software, de ciertas aplicaciones que han usado? Nunca se han metido con eso. Por ejemplo, Linux, los paquetes de Linux, las distribuciones tienen unas listas con todos los errores que hay, los defectos que se han encontrado. ¿Okay? Entonces, bueno, hay todo un registro de errores. Y hay algo que estábamos conversando con Pablo, el profe que estuvo aquí el otro día, que quizás no se presentó. Estamos trabajando mucho en esta parte. Es interesante que probar una aplicación de software es mucho más que solamente encontrar bugs en el software. Cuando uno prueba una aplicación de software, uno genera conocimiento sobre ese software. ¿Okay? Y ya van a ver más adelante cuando hablemos de cobertura de código y de un montón de aspectos, es que estamos generando información, estamos generando métricas, estamos aprendiendo sobre ese software. ¿Okay? Entonces es importante tenerlo en mente. Si tienen chance, revisen esto, el Agile Testing Quadrants. Hay un blog, un post en un blog muy bueno al respecto. En el blog de Lisa Crispin, que es precisamente la misma que escribió sobre esto en su libro. Entonces, bueno, eso es información interesante, bastante nueva realmente, la incluí allí como para poder mencionarla, que podrían revisar. Y el otro aspecto es que las pruebas de software, sobre todo si se hacen mal, ojo con esto, pueden representar la actividad más extenuante y costosa del desarrollo de software. Y hay algunos números en los que se estima que el 30 o el 40% de los recursos requeridos en un proyecto de desarrollo de software son asignados a las pruebas. ¿Okay? El 60% del tiempo de los desarrolladores es utilizado en la corrección de errores. Fíjense que son números interesantes. Eso quiere decir que nos pasamos el 40% del tiempo desarrollando un producto y el 60% del tiempo encontrando problemas, depurándolos y arreglándolos. Encontrando problemas, depurándolos y arreglándolos. ¿Okay? Si pudiésemos cambiar esos números, seríamos muchísimo más eficientes. ¿Okay? Del 30 al 50% de los recursos requeridos en un proyecto de desarrollo de software son asignados a las pruebas. Entonces, he ahí, por ejemplo, razones importantes para automatizar las pruebas. Si yo automatizo las pruebas, lo que está sucediendo, es que estoy bajando ese número. Quizás estoy dedicando más esfuerzo a codificar las pruebas automáticas, ¿ok? Pero luego estoy reduciendo este número, estoy reduciendo el tiempo utilizado en encontrar defectos considerablemente, ¿ok? Y estoy reduciendo el número
del esfuerzo que necesito para probar el sistema como un todo, porque si tengo pruebas automáticas, probar el sistema como un todo es clic, verde o rojo. ¿Okay? Entonces eso es importante tenerlo en mente. Esos números se pueden voltear, se pueden mejorar muchísimo. ¿Okay? Y sin embargo, fíjense la importancia de esto. Hay un estudio realizado por el Instituto de Estándares en los Estados Unidos. En el 2002 se encontró que el costo de realizar inadecuadamente pruebas de software oscila entre los 22 a 60 millardos de dólares por año. Solo en los Estados Unidos. Ojo. O sea, ese número es... Con un 0.01% de eso yo creo que me jubilo y me dedico a desarrollar juegos de video por el resto de mi vida. ¿Ok? Ok. Back to reality. Bien. Fíjense que se estima que el costo ocasionado por las fallas de software se puede reducir en más de un tercio mejorando las pruebas. Hay un estudio, yo todavía no he conseguido la fuente, ojo, ¿no? Entonces es información que hay que tomar con pinzas. Que si entiendo bien lo hizo Microsoft. Ellos tomaron dos esquemas de desarrollo, el que usan actualmente y la visión ágil. La visión tradicional y la visión ágil. Y la visión ágil está muy orientada quizás hacia esto, hacia la parte de pruebas. Fíjense que XP, programación extrema, una de las reglas es no codifica funcionalidad si no tiene una prueba. ¿Se dan cuenta lo importante que es eso? Bueno, ellos descubrieron que con la visión ágil les tomó un 15% más, algo así, no recuerdo el número exacto, terminar un producto que con la versión tradicional. Pero la cantidad de defectos y de errores fue muchísimo menor con la visión ágil que con la visión tradicional. Entonces el tiempo que realmente se tomaron de más, el exceso de costo por usar quizás esta estrategia, fue compensado con creces después en soporte técnico, depuración, nuevos releases, parches, etc. Entonces es importante entender que estos números se pueden voltear y hay que voltearlos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna? Bien, yo no quiero entrar mucho en detalles aquí, pero lo voy a mencionar brevemente. Por supuesto que uno puede diseñarse un proceso extremadamente formal para hacer pruebas. De cuándo voy a hacer pruebas, en qué momentos voy a hacer pruebas, etc. Entonces, bueno, o sea, si consultan en la literatura van a encontrar muchas cosas, algunas muy realistas, otras en lo absoluto realistas. ¿Bien? Este, por ejemplo, es el proceso de pruebas de Fletcher. No voy a entrar de nuevo en detalles, pero bueno, cada, digámoslo así, caja representa ciertas actividades o ciertas pruebas que se hacen en cierto periodo del desarrollo. Y tiene que ver inclusive con algo que se llaman los niveles de pruebas, que vamos a conversar más adelante. ¿Okay? Por ejemplo, qué sé yo, las pruebas de unidad se hacen a pequeños trocitos del sistema, las pruebas de integración se hacen allá a trozos más grandes, las pruebas funcionales, las pruebas de integración, las pruebas del sistema, etc. ¿Okay? Más adelante hablamos de eso. Y hay un documento que se suele escribir en estos casos, que es el plan de pruebas. De nuevo, así como uno podría irse muy formalmente y escribir el documento de requisitos con todos los formatos que yo les mostré en la clase de requisitos, ¿recuerdan? Pues uno podría perfectamente escribir un documento que es un plan de pruebas. Y el plan de pruebas es un documento que describe cuáles son los objetivos de las pruebas que voy a realizar sobre el software, cuáles son los niveles y los distintos tipos de pruebas que voy a realizar, criterios de determinación, el modelo de proceso que se servirá para ejecutar las pruebas, o sea, cosas como estas, ¿okay? Las responsabilidades de cada uno de los miembros del grupo de pruebas, el cronograma de actividades de pruebas, pues esto puede ser todo lo detallado que ustedes quieran, ¿vale? Técnicas y estrategias, recursos requeridos, necesito 5 o 6 personas para realizar las pruebas durante 2 meses, recursos, ¿okay? Necesito cierto hardware, necesito un computador, un servidor que sirva como, por ejemplo, como servidor de pruebas y este tipo de cosas. Documentos que deben producirse durante las pruebas, ¿cuáles son los entregables de eso? Yo voy a entregarte una hoja de Excel donde dice las pruebas que he hecho y donde dice esta pasó, esta pasó, esta pasó, esta falló, etc. ¿Okay? Y a lo mejor potencialmente la descripción de cada una de las pruebas, procedimientos, los casos de prueba, eso es a lo que me refería, la descripción de cada una de las pruebas. Entonces lo que quiero que entiendan es que esto se puede hacer, sí se puede hacer, puede ser un proceso realmente trabajoso
y generalmente se hacen situaciones en las que tengo equipos dedicados completamente a las pruebas. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, preguntas hasta aquí, antes de que pasemos a lo siguiente.